Los vikingos eran comerciantes, agricultores o guerreros marinos originarios de los países nórdicos que vivieron durante la Edad Vikinga, que duró aproximadamente desde el año 800 después de Cristo al 1050 después de Cristo. Tenían una perspectiva única sobre la sexualidad, el matrimonio y el amor, moldeada por sus creencias y valores culturales. Los vikingos tenían una actitud relajada hacia la sexualidad y el sexo prematrimonial era común. No existía un tabú estricto contra la actividad sexual antes del matrimonio y se consideraba una parte natural de la vida. Además, la homosexualidad no se veía como una cuestión moral y no se consideraba tabú, aunque existen registros escritos limitados sobre el tema. La poligamia se practicaba entre los vikingos ricos y no era raro que un hombre tuviera varias esposas y concubinas. Esta práctica reflejaba la fuerte creencia cultural de los vikingos en la importancia de la procreación y de tener muchos hijos, así como el deseo de poder económico y político. Tener muchos niños se consideró importante para aumentar su riqueza y poder, así como para garantizar la continuación de su línea familiar. La poligamia era un símbolo de estatus y tener varias esposas se consideraba un signo de riqueza y poder. Esta práctica solo estaba restringida a los miembros ricos e influyentes de la sociedad, ya que eran ellos los que podían permitirse el lujo de tener varias esposas y mantenerlas económicamente. La dinámica de un hogar polígamo era compleja y las relaciones entre esposas y concubinas podían ser tensas. La competencia por la atención y los recursos del marido eran común y los celos eran un problema frecuente. Los hijos de relaciones polígamas eran aceptados y tenían un lugar en la sociedad independientemente del estatus de su madre. Los vikingos eran conocidos por su amor al placer y las prácticas sexuales formaban parte importante de su vida diaria. Hay relatos de orgías, poemas sexualmente explícitos y un aprecio generalizado por el placer sexual. Las relaciones carnales no estaban estigmatizadas y no se consideraba inmoral o pecaminoso. Las mujeres vikingas tenían cierta libertad sexual y hay pruebas de que ellas tenían relaciones fuera del matrimonio. Sin embargo, esto era más aceptado para los hombres y las mujeres que tenían relaciones extramatrimoniales podían enfrentar consecuencias sociales y legales. Los vikingos valoraban los fuertes lazos familiares y el matrimonio era una institución importante en su sociedad. Los matrimonios los arreglaban las familias y por lo general se basaban en consideraciones económicas y políticas más que en el amor. Sin embargo, una vez casadas las parejas, a menudo formaban fuertes lazos emocionales y tenían relaciones afectivas. Las ceremonias de boda vikingas eran sencillas e implicaban el intercambio de votos y regalos. No había ceremonia religiosa y las bodas se realizaban en el hogar o al aire libre. Los preparativos de la boda a menudo comenzaban con meses de anticipación e involucraban negociaciones entre las familias de la novia y el novio. La familia de la novia a menudo proporcionaba una dote al novio y la familia del novio proporcionaba el precio de la novia a la familia de esta. La ceremonia de boda en sí era una combinación de rituales religiosos y seculares. Por lo general, tendrían lugar en un templo o en una casa privada y la novia y el novio intercambiarían votos y anillos. La pareja también intercambiaría regalos y se celebraría una fiesta para celebrar la unión. Los invitados a la boda eran una parte importante de la ceremonia. La pareja, las bendiciones de sus ancestros y de los dioses, y la boda era vista como una forma de fortalecer los lazos entre las familias y las comunidades. La pareja también compartía una taza de hidromiel, una bebida de miel fermentada que simbolizaba la fertilidad y la buena suerte. La novia y el novio normalmente usaban ropa tradicional y la novia a menudo se adornaba el cabello con flores u otros elementos decorativos. Los invitados también usarían sus mejores ropas y joyas. Durante la era vikinga, las niñas se casaban a los 12 años. Esto probablemente se debió a que el promedio de vida de los vikingos era de solo 40 años en promedio. Los hombres y mujeres que nunca se casaron debido a su orientación sexual fueron rechazados por la sociedad. Una visión regresiva que se deriva principalmente del énfasis de la sociedad en la reproducción y la agricultura. Sin embargo, siempre que un vikingo se casara con una pareja del sexo opuesto y produjera descendencia, sus actividades extramatrimoniales generalmente se ignoraban. Las mujeres vikingas tenían algunos derechos en el matrimonio y podían heredar propiedades y tomar decisiones sobre sus propias vidas. También tenían derecho a divorciarse si no eran felices en su matrimonio.
Si una mujer vikinga no estaba satisfecha con su esposo sexualmente o de otra manera, la convención social le permitía dejarlo. Una mujer tendría motivos para divorciarse si su esposo vestía ropa de mujer o prefería a los hombres. También se le volvería a regalar su dote y cualquier herencia que haya recibido durante la duración del matrimonio. Una mujer podría incluso tener un matrimonio de prueba cuando pudiera probar si su futuro esposo podría complacerla. Si no, no necesitaba casarse con él. Vivir en un pequeño pueblo significaba que no había privacidad ni secretos. Cuando un jarl o líder moría, sus hombres tenían relaciones íntimas con las esclavas para expresar su amor por su difunto líder. Después la ejecutaban y la incineraban junto con su amo. Ella le serviría también en el más allá. Ultrajar enemigos, mujeres y hombres era una práctica común. Sin embargo, hacer esto a mujeres vikingas era un delito grave que terminaba en la ilegalidad. La mujer no experimentaba ningún estigma social a causa de esto. Los procedimientos de divorcio variaban entre las diferentes comunidades vikingas, pero en general era un proceso sencillo. Las parejas podían divorciarse de mutuo acuerdo y el proceso no solía implicar procedimientos judiciales. Las parejas dividirían sus propiedades y activos y continuarían con sus vidas, mientras que en otros casos podría haber disputas o procedimientos legales. Los niños a menudo se veían atrapados en medio del divorcio y podían verse afectados por la ruptura de la relación de sus padres. En algunos casos, los niños podían ser tomados por uno de los padres, mientras que en otros podían permanecer con ambos. Volverse a casar después del divorcio era común en la sociedad vikinga y muchas personas se casaron varias veces a lo largo de sus vidas. La vida familiar era importante para los hombres nórdicos y todo vikingo honrado pretendía casarse y tener hijos, y aunque sus padres arreglaron sus matrimonios, a los escandinavos les gustaba cortejar a sus damas y hacían un esfuerzo especial para impresionar con su apariencia. Lo fundamental para causar una buena impresión era la buena higiene personal y el orgullo por la apariencia. Esta práctica se aplicaba tanto a hombres como a mujeres. Las tumbas nórdicas están llenas de elementos esenciales de aseo para el más allá, independientemente de si pertenecen a un hombre o una mujer. Peines, mondadientes, pinzas eran comunes, demostrando que a los nórdicos les gustaba estar limpios y ordenados. El amor no era la principal motivación para el matrimonio entre los vikingos, pero seguía siendo un aspecto importante de sus relaciones. La poesía y las sagas sugieren que los vikingos eran capaces de un amor profundo y apasionado, y la infidelidad se consideraba un grave abuso de confianza. Cuando una mujer quería expresar su interés romántico por un hombre, le hacía una camisa. Si un hombre se enamorara, abofetearía a la mujer en la cara con un ramo de flores. Una vez que comenzaban las citas oficiales, la pareja podía besarse en público, bebían del mismo cuerno para beber y la mujer se sentaba en el regazo del hombre. La sociedad esperaba que una mujer permaneciera fiel. Debido a la falta de control de la natalidad, esta era la única forma de evitar que la mujer tuviera hijos ilegítimos. Los vikingos tenían distintos roles de género, siendo los hombres los responsables de la caza, la pesca y la guerra, y las mujeres las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Sin embargo, las mujeres también tenían un poder e influencia significativos en la sociedad vikinga y eran respetadas por su sabiduría y pensamiento estratégico. Si bien los matrimonios concertados eran la norma, el amor y el afecto aún podían desempeñar un papel en las relaciones entre los cónyuges.